Bendiciones a todos, familia, gracia y paz, shalom, shalom, shalom. Aquí estamos una vez más, reunidos como comunidad. La comunidad Casa de Israel abre estas enseñanzas para el mundo, así que esto se publica. Todas las personas de habla hispana que, que tengan YouTube pueden acceder a esta enseñanza. Así que esto está grabado. Saluda a la gente del chat. No vamos a poder estar muy pendientes de los comentarios que se hagan, pero de todos modos les comentamos que esto está grabado, sí está siendo grabado. Bien, eh, nosotros tratamos de ver en las escrituras y eh, muchas cosas que hemos aprendido las ponemos en examen, en examinación, para ver si las cosas son como hemos aprendido, si las teologías están acorde a las escrituras o si las teologías tienen alguna fuente que nada que ver con las escrituras, ¿sí? Porque a veces las teologías están basadas en películas. ¿En películas? Entonces nosotros vemos la película. Una vez una persona me dijo, ¿por qué estaba Pedro enojado con Mateo? Y yo le digo, ay, se me escapó eso. Yo me acuerdo de Pablo con Pablo y Pedro, pero Mateo, claro, dice, claro, porque entraron toda la casa y Pedro se quedó en la puerta, me dice. ¿Y dónde está de dónde? Me dice, claro, porque él había visto una película de Jesús de Nazaret y me contó toda la escena de la película. Entonces ahí entendí todo. O sea, eso lo explica todo. Las películas, a veces hay gente que lo toma como que si lo dice la película debe ser que está en la Biblia. Y nosotros sabemos que las películas son basadas en las escrituras, que eso no quiere decir que sea tal cual como está el texto, ¿sí? O sea, toman esa fuente para hacer la película. Este, bueno, esas cosas, esas cosas. Eh, yo he escuchado enseñanzas desde los púlpitos que uno se pone a decir, pero ¿y eso dónde está? ¿Sí? Ayúdate que yo te ayudaré. ¿Sí? Dios ama al pecador, ¿cómo era? Y no al pecado. O sea, hay un montón de cosas que, bueno, ya son frases conocidas, sabemos que no son de la Biblia, pero sin embargo te la enseñan como bíblicas. Lo que vamos a aprender hoy, ¿sí? Es una enseñanza que ya la hemos dado en esta comunidad hace ya muchos años, ¿sí? Y que nunca está de más, el público se renueva y como siempre digo, no está de más el repetir a veces las mismas cosas para, para la comunidad de ganancia, ¿sí? Porque el estudio, el escudriñar las escrituras es también por repetición. Uno aprende por repetición. Cuando el Todopoderoso manda al pueblo de Israel para que repitan estas palabras, medita en estas palabras de día y de noche. ¿Qué se piensan que es eso? Eso es repetirla. Háblala a tus hijos, escríbela en los dinteles de tu puerta, ¿sí? Entonces, todo eso que es, que uno tenga presente siempre esas palabras, ¿sí? Esas palabras. Entonces, no está de más repetir, ¿sí? Y hoy vamos a ver la enseñanza del el tirano, un tirano o un sabio, un rey sabio o un rey tirano sobre Israel. Miren, bíblicamente Israel tuvo un solo rey y ese rey es Yahweh, Yud, Hei, Bab, Hei, ¿sí? El modelo teocrático al pueblo no le gustaba mucho. No, no. Ay, pero ellos tienen un rey, todas las naciones tienen un rey, que lo ven, ¿sí? Le tiran flores, no sé qué hacen con ese rey. Ah, nosotros queremos uno, ¿sí? Eso ya medio caprichoso, medio... eh, ¿cómo es cuando el ser humano se pone a pedir cosas que no sabe lo que están pidiendo? Varias veces le pasó a Mashiach, ¿no? Vinieron dos a preguntar, a pedir. ¿Podemos estar uno a tu derecha y el otro a tu izquierda? No sabéis lo que pedís.
O sea, a veces el ser humano pide y no tiene idea lo que está pidiendo. Si nosotros conociéramos o si viéramos las cosas como la ve nuestro Padre Celestial, con los ojos de Él, muchas cosas no las pediríamos. No pediríamos. Hay cosas que ya no las pediríamos, ¿sí? Dame paciencia. Le pedimos, dame paciencia. Y te manda pruebas. Te manda pruebas. Ah, ¿querés paciencia? Bueno, vas a aprender a tener paciencia. Ay, no. Ay, no. ¿Qué es lo que pedimos? ¿Qué es lo que le pedimos al Todopoderoso? Por eso, un discípulo, no se sabe quién fue, le dijo a Mashiach, enséñanos a pedir, enséñanos a orar, ¿sí? Enséñanos a orar. Bien, en esta jornada, ¿sí? Aquí en Argentina es de noche y en otros países es de tarde todavía, y quizás cuando ustedes vean este video por ahí es de mañana, no importa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a comenzar con esta enseñanza y esta enseñanza vamos a hablar acerca de Salomón, el rey de Israel. ¿Sí? Salomón, rey de Israel. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a disponer nuestros corazones, nuestra mente, que no haya distracciones. Padre amado, bendito Yahweh, te damos gracias, Baruch atah Yahweh, te bendecimos, te adoramos, Padre. Tuya es toda la gloria, todo el reino, todo el poder, bendito Yahweh. Que tu reino se establezca en nuestras vidas. Venga tu reino, Padre, venga tu reino. Hágase tu voluntad, Padre, en cada uno, en cada hogar, en cada uno de nosotros, Padre Celestial. Padre amado, no tengas en cuenta nuestros errores, nuestros fallos, Padre, porque reconocemos que necesitamos de ti, reconocemos que necesitamos de tu perdón y de tu misericordia. Reconocemos que tu gracia es inmerecida, porque sabemos que nos has amado tú primero, por eso te bendecimos, bendito Yahweh, te bendecimos y, y pedimos, Padre, que estés en cada hogar, en cada persona de esta comunidad Casa de Israel, en cada persona que está escuchando esta enseñanza, que están pasando alguna necesidad, algún padecimiento, alguna dolencia, algún sufrimiento, algún pesar en el corazón, Padre, para que tú estés en esos asuntos. Danos tu paz, Padre, danos tu paz, bendito Shalom, danos tu guía, que tu Ruach nos esté guiando para tomar decisiones sabias, Padre. Queremos agradarte, queremos bendecirte en todo momento, Padre. No permitas que provoquemos dolencia, que nosotros seamos causantes de aflicciones, Padre. Danos paz y danos ser paz para otros también, Padre. En esta hora, Padre, te pido que tu Ruach nos esté guiando en esta enseñanza. Bendito Yahweh, que tu Ruach nos esté alumbrando el entendimiento para poder comprender, Padre, lo que las Escrituras tratan de revelar. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, bendito. En el nombre de Yahshua Mashiach. Amén. 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 Vamos a leer primero Samuel 8. Vamos a leer primero Samuel 8. Y esto empezó ya antes de Salomón. El rey, el único rey sobre Israel era el Todopoderoso. Él era el rey. Él siempre fue el rey. ¿Sí? Siempre fue el rey. Pero el pueblo lo rechaza. Entonces, en 1 Samuel 8 dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, pasó a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron en los caminos de su padre, antes se volvieron a la avaricia, y dejándolo sobornar y pervirtiendo,
y pervirtiendo el derecho, dice, y dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y se dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Yahweh y dijo, Yahweh a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora, pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Yahweh al pueblo que le había pedido rey. Dijo, pues, así hará el que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y lo pondrá en sus carros y en sus gentes de a caballo, para que corran delante de sus carros. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50, y pondrá a sí mismo que aren sus campos y que sieguen su mies, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomarán también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestra tierra y vuestras viñas y de vuestros olivares, y dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también de vuestros rebaños, y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Yahweh no os responderá aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Yahweh. Y Yahweh dijo a Samuel, oye su voz, y rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Amén, amén, amén y amén. ¡Qué terco este pueblo! Yahweh le está diciendo, vos que eres rey, fíjate lo que te va a pasar, esto te va a pasar. Y el pueblo dice, no, no, nosotros queremos rey porque él va a salir a la guerra, ¿sí? Y encima Samuel tiene la reputación de que no se le cayó una de las profecías en tierra. O sea, si hay profeta en Jerusalén que ese era profeta certero, que todo lo que decía se cumplía, ese es Samuel, ese es Samuel, ¿sí? Entonces, que venga Samuel y te diga, Yahweh te dice esto, no, no, no importa. Ay, qué pueblo duro, qué pueblo duro. Entonces eh, ya había una anunciación de qué era lo que iba a pasar. Porque si ustedes querían ser como las naciones, iban a ser como las naciones. ¿Ven que a veces el ser humano no tiene idea de lo que está pidiendo? Estás envidiando algo que no tiene idea lo que es estar el otro te envidia a vos. El otro te envidia a vos y vos no te das cuenta.
Ábrenos los ojos y miraremos las maravillas de tu ley. Ábrenos los oídos para oír tus palabras, para prestar atención a tu palabra, bendito Yahweh. Estamos ciegos a veces, estamos sordos a veces, porque pensamos que otros están en mejores condiciones, otros están mejor, otros tienen, qué sé yo. Envidiamos lo que no tenemos que envidiar, y la envidia es pecado, ¿no? Bien, yo voy a compartir con ustedes una pequeña presentación. Vamos a ver también algunos textos. Espérenme que, espérenme que acá. ¿Se alcanza a ver? ¿Se alcanza a ver esto? Pantalla negra. Sí, se ve. Muy bien. Tema de hoy, Salomón, rey de Israel, ¿un sabio o un tirano? Miren, vamos a ver un poquito algunas cosas. Este dibujito, perdón que empiece de esta manera, pero este dibujito, acá vemos un muchacho que frota una lámpara y le sale un genio. Y el genio le dice, pídeme lo que quieras, que yo te conceda, pídeme lo que quieras. ¿Sí? O sea, el genio literalmente aquí es un esclavo, un siervo, que él necesita cumplir deseos. ¿Sí? Entonces, esta figura que nosotros estamos viendo acá, si yo le digo que el muchacho este que está acá, en vez de llamarse Aladín o Aladino, se llama Salomón, y el genio es Yahweh, ustedes van a decir, ¿qué disparate está diciendo Darío? ¿Qué disparate? Bueno, ¿qué disparate? Vamos a leer las escrituras, que esto que vemos acá lo vamos a ver en un pasaje, ¿sí? Lo vamos a ver en un pasaje. Primera de Reyes 3, 3:3. Primera de Reyes 3 nos cuenta lo siguiente. Dice, mas Salomón amó a Yahweh andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era un lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Yahweh a Salomón en Gabaón una noche en sueño y le dijo, pide lo que quieras que yo te lo dé, que yo te dé. Pues te voy a conceder un deseo, ¿sí? Prácticamente esto es lo que está diciendo en otras palabras. Te voy a conceder un deseo, pide lo que quieras, yo te voy a dar, ¿sí? Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado hasta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Yahweh, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de un pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo,
porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y aguardó delante del Señor, perdón, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo, escuchen, le dijo, esta es la primera vez que habla Dios con Salomón. Y le dijo Dios, le dijo Elohim, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? Escuchen, no pediste la vida de tus enemigos. ¿Qué enemigos tenía Salomón? Ay, no. Versículo 12. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, y he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Ay, no, acá ya no están encontrando un problemita con esto, con esta frase que está en amarillo. La pinté yo de amarillo, ¿eh? Dice, por tanto, no ha habido antes de ti otro como tú, ¿sí? Esto está hablando de la sabiduría y el entendimiento que tiene Salomón. Ni después de ti, Salomón, se levantará otro como tú, ¿sí? Qué problema que yo veo en este texto cuando Mashiach dijo, he aquí, hay uno mayor que Salomón, ¿sí? Refiriéndose a él mismo. Él es mayor que Salomón. Y sin embargo acá dice que no se iba a levantar ninguno, ni antes ni después no iba a haber otro como él. Entonces uno puede decir, y sí, como Salomón no hubo. Como Salomón no hubo. Entonces, dentro de todo está bien. No hubo, antes de ti no hubo otro igual que Salomón y después tampoco hubo otro como Salomón. ¿Sí? Ahora, esas palabras, ¿es algo positivo o algo negativo? Sigamos leyendo. Y aunque también te he dado las cosas que no pediste, riqueza, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú, eh, en todos tus días, y anduvieren en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alegraré tus días, ¿sí? Yo alegraré tus días. De tal manera dice que si anduvieres, Salomón, en mis caminos y guardares mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo tu padre, yo alegraré tus días. Cuando Salomón se despertó, vio que era un sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Yahweh y sacrificó holocausto y ofreció sacrificio de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. ¿Sí? Bien. ¿Qué enemigos tenía Salomón? ¿Qué enemigos tenía Salomón? Acá ya empezó algo a ser disonante, porque si rebobinamos la historia y nos vamos a los tiempos de David, ¿sí? David dejó el terreno limpio de enemigos. Nosotros leemos en 2 Samuel 8, 13 y 14 dice, así ganó David fama cuando regresaba de derrotar a los asirios, destrozó a 18.000 edomitas en el valle de la Sal y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Yahweh dio la victoria a David por donde quiera que fue, ¿sí? Por donde quiera que fue. Siempre tuvo la victoria David. Fíjese lo que dice también en 2 Samuel 7, hablando de David, también en tiempos de David. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Yahweh le había dado reposo de todos sus enemigos de en derredor, ¿sí? Yahweh le había dado a David el reposo de todos sus enemigos de en derredor.
Dijo el rey al profeta Natán, mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. A esto se está refiriendo al que él tiene el deseo de hacer un templo, ¿no? Pero acá dice que Yahweh ya le había dado el reposo de todos sus enemigos. Ya no había enemigos. El ejército de David era imbatible, ¿sí? Y era imbatible justamente porque todos los recursos de la nación iban para sostener al ejército, ¿sí? De David. Los soldados eran de oficio soldados, ¿sí? Y el pueblo de Israel los tenía que mantener a esos soldados. En la época del rey Salomón, ¿sí? Nosotros vemos que Salomón ya no tenía enemigos, ya no tenía enemigos, pero toda la carga de impuestos y financiaciones que Israel tenía hacia el ejército, ahora teníamos que tener una buena excusa para seguir recaudando, porque si ya no tenés enemigos y mantener el ejército ya sería de balde, tener un ejército, no sé si me doy a entender, hay que justificar el impuesto, los impuestos como nación, ¿sí? Entonces, Salomón edifica el templo de Yahweh, pero no solamente el templo. Acá se empieza a cumplir todo lo que había profetizado Samuel, ¿sí? Samuel profetizó esto y empieza a cumplirse. Dice, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, fíjense que acá ya tienen nombre los meses, comenzó él a edificar la casa de Yahweh. La casa que el rey Salomón edificó a Yahweh tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 de alto. Estas son las dimensiones de la casa, ¿sí? 60 de ancho, 20, perdón, 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 de alto, ¿sí? Y presten atención a estas medidas porque Salomón edificó el templo y el templo lo hizo con estas medidas. Y si lo pasamos a metros, esto sería esta dimensión sería 9 metros de frente, 25 metros de largo, ¿sí? En total tenía 225 metros cuadrados. La casa tardó 7 años en edificar el templo, ¿sí? La casa a Yahweh, el templo. 7 años, ¿sí? Ahora, Salomón también edificó otra cosa. Edificó Salomón su propia casa y tardó 13 años. 13 años y la terminó toda, dice. Asimismo, también edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía, a ver cómo era la casa del bosque, tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, ¿sí? Sobre 4 hileras de columna de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas, ¿sí? Entonces, si la pasamos a metros, tenía 22 metros de frente, 45 metros de largo, casi 1000 metros cuadrados, ¿sí? Y si la comparamos a la casa de Salomón, al nidito de Salomón, con el templo, esta es la diferencia, ¿sí? El templo sería el cuadrado, el rectángulo amarillo-naranja, y la casa de Salomón es lo verde,
¿sí? O sea, casi 4 veces más grande, un cuádruple más grande que el templo. 4 veces la casa de Salomón era la que estaba, la del Líbano, porque tenía dos casas. La del Líbano era 4 veces más grande que el templo. Esto, en otras palabras, está diciendo que Salomón es más grande, ¿sí? Mi casa es más grande. O sea, no sé si nos damos a entender lo que la transmisión del mensaje con los actos uno habla, ¿no? En Primera de Reyes 9 dice, esta es la razón de la leva, ¿sí? El reclutar gente, la leva, reclutar gente, que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Yahweh y su propia casa, y edificó también Milo y muro de Jerusalén y Azor, ¿sí? Las ciudades de Azor, Megiddo, Geser, ¿sí? Restauró también Salomón a Geser y dice, y a la baja Bet Jorón, Bet Jorón, ¿sí? Esto está en Primera de Reyes 9:17. Si ustedes tienen ahí Primera de Reyes 9:17, la palabra Bet Jorón quiere decir, Bet era una palabra hebrea para referirse al templo, ¿sí? De hecho, el templo se le dice el Bet Hamikdash. El templo es el Bet Hamikdash. Bet significa casa, pero también es templo. Y en este caso, Bet Jorón significa el templo de Horus. Salomón edificó el templo de Horus. Salomón edificó el templo de Horus. Y en el versículo siguiente, perdón, no lo tengo ahí, pero el versículo siguiente dice, y a Baalat y a Tadmor en la tierra del desierto. Baalat es el 1 Reyes 9:18. Baalat, ¿sí? Es el nombre, como se la conoce, a una diosa egipcia que es la diosa Hathor, ¿sí? Hathor, la diosa egipcia. Baalat. Eso es Baalat. Templos egipcios. Nosotros sabemos que Salomón empezó a unirse, a casarse con mujeres de diferentes nacionalidades, ¿sí? Eso lo hemos visto. En el versículo 20, en 1 Reyes 9, nosotros vemos que dice que a todos los pueblos que quedaron de los amorreos, los geteos, los fereceos, jeveos y jebuseos, que no eran de los hijos de Israel, y a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta el día de hoy. O sea que los esclavizó, los hizo siervos a los extranjeros. Acá hay otro problema, ¿sí? Porque en primer lugar vimos en el versículo anterior que edificó templos paganos. Ahora está directamente atentando en contra de lo que dice el Éxodo 23:9, que es la protección contra los extranjeros, a los extranjeros. Éxodo 23:9.
y Levíticos 19:33. Vamos a leer esos versículos, los que lo tienen por ahí. Éxodo 23:9 y Levíticos 19:33. El que lo encuentra, por favor. Amén. Levítico 19:33. A ver. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis. Amén. Amén. Cuando el extranjero more con vosotros, no lo oprimiréis. Sí, eso es de la Torá. Y el Levítico 19:33. Gracias, mi hermano. Acá tengo Éxodo 23:9. Dale. Éxodo 23:9 dice así: Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Hasta ahí. Amén. Amén, amén. Entonces ya vemos acá el rey Salomón, ¿sí? Porque la pregunta es, ¿era sabio Salomón o era un tirano? Acá vemos ya que está quebrantando Torá. Vamos a ver algunas quebrantaciones más de Torá, ¿sí? Deuteronomio 17. Vamos a leer primero el mandamiento y después vamos a ver si Salomón lo quebrantó o no, ¿sí? ¿Faltó leer Levítico 19, 23, 33 o No, no, lo 23? leyó primero, Ah, Sergio. sí, Ah, ajá, ajá, ajá. ¿Vos decís? dice lo mismo, sí. Ah, bueno. Deuteronomio 17, amores. Sí, Deuteronomio 17:14 dice, cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh, tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mi alrededor. Fíjese que en Deuteronomio ya había profetizado lo que le pasó después allá en Samuel. ¿Sí? Ya, ya, como que el Todopoderoso va adelante, sí, siempre va adelante. 17 y 14, digamos, sí. Sí, el 15 dice, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Yahweh tu Dios te escogiere, y entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, y no 14. pondrás, Sí, no podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. O sea, la primera Torah es que tiene que ser de los hijos de Israel. Segundo, dice, pero él, ¿qué pasa con el rey? Él no aumentará para sí caballos, ¿sí? Ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, ¿sí? Porque Yahweh os ha hecho, porque Yahweh os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ¿sí? Versículo 17. Ni tomarás para sí mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro aumentará para sí en abundancia. Hasta el inodoro tenía de oro el Salomón. Escuchen, vamos de vuelta, vamos para acá. ¿No aumentarás caballos? ¿No aumentarás caballos? ¿Cómo es esto? Primera de Reyes 10:28. Primera de Reyes 10:28. No aumentarás caballos, el rey, ¿eh? No va a aumentar los caballos. ¿Qué dice Primera de Reyes 10:28? Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Hasta ahí. Pero qué cosa, te dice que no amontone caballos. Segunda de Crónicas, ahora Segunda de Crónicas 1:16. Ya vemos dos mandamientos que está quebrantando el rey. La primera que está sometiendo a los extranjeros. La segunda es que está aumentando caballos, que se le dijo que el rey no tiene que aumentar caballos. ¿Sí? Leo, Dale. y los mercaderes del rey compraban por contrato caballos y lienzos finos de Egipto para Salomón. Y el mandamiento también dice que no vayas a Egipto a comprar caballos de Egipto. O sea, tal cual lo que le dijo que no tenía que hacer, pareciera como que, a propósito, en lo que le decís que no haga, eso hace.
Tremendo. Eso hace. El versículo, y en el 9, Segunda de Crónicas 9:28, a ver quién lo encuentra. Es una mención más, otra mención más sobre los caballos. Sí. Amén. Y dale. Traían también caballos para Salomón de Egipto y de todos los países. Amén. Amén. O sea, no solo de Egipto, ya traían de todos lados. No aumentarás caballo para sí, decía, y este traía caballo a lo loco. Deuteronomio 17:17 dice, no tomarás para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonarás para sí en abundancia. Vamos a leer Primera de Reyes 11, del 1 al 8. Son 8 versículos. Primera de Reyes 11, del 1 al 8. Amén. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Yahweh había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Yahweh su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Yahweh, y no siguió cumplidamente a Yahweh como David su padre. Hasta ahí, Entonces, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, espera. Ahora seguimos los últimos dos que faltan. a ver, Versículo 5, porque Salomón siguió a Astoret. O sea, Salomón siguió, quiere decir, empezó a adorar, ¿sí? A adorar, a orarle a Astoret, diosa de los Sidonios, y a Milcom, ¿sí? Ídolo, ídolo dice abominable, ¿sí? La palabra abominable en hebreo es la palabra toevá, toevá, ¿sí? Y toevá, esto es para esta época en que se está hablando de esto, abominable tiene que ver con sacrificar niños, ¿sí? Sacrificio de niños. Eso es el ídolo abominable. Todo lo que es abominable tiene que ver con sacrificio de niños. Segunda de Reyes, vamos a leer el texto este. Antes, vos quedaste con ese Abelardo que ahora me va a leer el 7 y el 8. Otro hermano que me lea Segunda de Reyes 16, Segunda de Reyes 16, versículos 2 y 3. Ahora volvemos al texto de Salomón acá. Cada vez que Leo. leamos en la Biblia la palabra ídolo abominable, es uno al que le sacrificaban niños, ¿sí? Mm, A ver, Lo leo. 16, 2 y 3 dijiste. Segunda sí, de Reyes. sí. Dice, cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años, y reinó en Jerusalén 16 años, y no hizo lo recto ante los ojos de Yahweh su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Yahweh echó de delante de los hijos de Israel. Amén. Eso quiere decir práctica abominable. Ídolo abominable es al que le ofrecían. La práctica abominable es eso que leyó recién mi hermano. Hizo pasar por el fuego a su hijo. Hizo pasar por el fuego no es, dale, apurate que te quemás. No, pasar por el fuego quiere decir prenderlo fuego, ofrecerlo en sacrificio. Y los reyes hacían esto para ganar las guerras. Estaban en guerra, entonces para ganar la guerra hacían un sacrificio alto, un sacrificio costoso. Sacrificaban sus hijos, su hijo, su primogénito.
Lo sacrificaban a esos ídolos, ¿sí? Y nosotros vemos una guerra también. Esto ya lo vamos a ver. Ahora no me quiero desviar tanto, pero hay una guerra en que un amonita, un rey, gana porque sacrifica a su hijo, ¿sí? Eh, Segunda de Reyes 17:17, mi hermano Omar, que lo tenés al texto ahí, prende el micrófono, ¿sí? Prende el micrófono. 17:17 Sí. dice, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y a agüeros, Versículo, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, provocándole a ira. a ver, versículo 31. 31 dice, los sabeos hicieron a Nisbas y a Tartac, y los de Sefarbaín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Amelec, dioses de Sefarbaín. Ok. Ahora léeme el 19:18. Capítulo 19, versículo 18. Sí, Ya, amén. ahora volvemos con Abelardo, ¿eh? Un segundito, Sí, segundito. dice, y echaron al fuego a sus hijos, por cuanto ellos no eran dioses, sino obras de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron, dice. Y que Amén. echaron al fuego a sus dioses, perdón, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Amén. El 23:10. De segunda, bien, Sí. dice, asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o hija por fuego a Moloc. Amén. A ok. A Muy bien. Amén. Vamos ahora otra vez a Belardo. Léeme de vuelta desde el 5, ahora sí, hasta el 8 de Primera Reyes 11. Amén. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Yahweh, y no siguió cumplidamente a Yahweh como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Hasta ahí. Ay, y ofrecían sacrificio a sus dioses. ¿Qué sacrificio eran estos? El de Moloch, que habíamos leído recién, el de Chemosh, el de Milco, Abominables. sacrificios abominables, sacrificaban a los niños. La pregunta es, ¿por qué Salomón tenía tantas mujeres? ¿Porque eran concubinas? ¿Había cualquier cantidad de concubinas? La idea era hacer estos sacrificios. Y los sacrificios que se hacen para estos dioses son los niños, ¿sí? ¿Para qué? ¿Por qué Salomón tenía tantas mujeres? Porque dice, era muy, muy enamoradizo, parecía que era Salomón. Se enamoraba fácil. Amó a las Eteas, a las Jebuseas, a las Amonitas. Amó, amó, amó. Miren, lo hacen muy enamoradizo, pero el propósito de las mujeres eran para que tengan hijos. Y esos hijos eran para sacrificarlos, eran para sacrificio, porque las mujeres ofrecían sacrificio a esos, y esos ídolos abominables, esos son los sacrificios que se le hacían a esos ídolos, ¿sí? ¡Qué bárbaro! Claro, además de eso, el hecho de que las mujeres fueran de esas culturas
no les ponía ningún freno inhibitorio para hacer los sacrificios. Las mujeres israelitas tal vez no hubiesen aceptado ese tipo de sacrificio, pero eran más afines las mujeres extranjeras culturalmente a que esas cosas se pudieran cumplir. Sí, el pueblo de Israel sí se desviaba también. Nosotros acá vemos con Salomón que el rey desvió su corazón y el rey terminó adorando lo que adoraban estas mujeres, ¿sí? Y estas mujeres ofrecían los sacrificios, pero eran hijos del rey, ¿sí? Y ofrecían sus sacrificios. El pueblo de Israel, los otros versículos que leímos, Israel ofrecía, también hacía, o sea, agarraba esas conductas. A lo largo de la historia nosotros vimos que después también Israel empezó a contaminarse con esa conducta, ¿sí? De ofrecer sacrificio de niños. Segunda de Reyes 17:17, 17:31, 19:18, 16, 2 al 3, 23:10, 21:6. Son algunos de los versículos, pero está lleno. En la Biblia está lleno de estas cosas que hacía Israel. Y esto solamente Reyes. No, no dije los de Isaías, los profetas, Jeremías. Hay un montón de versículos. ¿Sí? Entonces, fíjense este versículo. El impuesto. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Sin lo de los mercaderes, sin lo de las contrataciones de especias y de los reyes de Arabia y de los de los príncipes de la tierra. El impuesto, el peso, era 666. Esto no es casualidad que se conecte con Apocalipsis, ¿sí? 666, 666. Porque el 666 es un número que hace referencia a un tirano, ¿sí? En este caso, Salomón. Cuando Apocalipsis habla del número de la bestia, el número de hombre, y te dice el número es 666, te está haciendo referencia al tirano de turno, ¿sí? Al tirano de turno. Un Tanim, un dragón. Salomón era el Tanim de Israel. Entonces leímos recién que Salomón amó además a las hijas, además de la hija de Faraón, ¿sí? A muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gente de las cuales Yahweh había dicho a los hijos de Israel que no se lleguen a ellas, ni se allegaran, ni ellas se allegaran a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón. O sea que hay varios mandamientos que están quebrantándose acá por parte de Salomón. ¿Sí? A todas estas se juntó Salomón con amor, dice. Este es un amor perverso. En vez de amar a Yahweh, amó a las mujeres. En Primera de Reyes 11:5 dice que Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. En el 7 dice que entonces edificó Salomón lugar alto a Kemosh, ídolo abominable de Moab, en los montes que están enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable. Acuérdense que esa palabra, ídolo abominable, de los hijos de Amón. ¿Sí? Cuando muere Salomón, cuando muere Salomón, el que le sucede es el hijo, su hijo se llamaba Roboán. Roboán. Sí, hablando de robo, Roboán se llamaba el hijo. Y vinieron a él, los jóvenes le dijeron, tu padre agravó nuestro yugo más
ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre. O sea que acá te está mostrando que Salomón los reventaba con impuestos, ¿sí? Y del yugo pesado que puso sobre nosotros, ese yugo es impuesto, ¿sí? Que quites eso, dice, y te serviremos, ¿sí? Y te serviremos. En el versículo 11 dice, ahora pues, mi padre, este Roboam le responde, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¿Sí? O sea, más duro. De tal palo, tal astilla, ¿no? El hijo de Salomón era peor. O sea, si mi padre era bravo, yo soy peor, dice. A este fue que se le dividió el reino, ¿sí? Y 10 tribus se le fueron, ¿sí? Lo más, lo más asombroso que yo les voy a mostrar ahora, y bueno, espero que no haya menores delante de la tele, voy a contar esto. Versículo 10, ¿sí? Esto es a continuación, estamos leyendo Primera Reyes 10, 12, Primera Reyes 12, 10. Dice, entonces los jóvenes que se habían criado con él, con Robán, le respondieron diciendo, esto es al hijo de Salomón, ¿así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras? Tu padre te agravó vuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que el lomo de mi padre. ¿Sí? El menor de los dedos de los míos es más grueso que el lomo de mi padre. En hebreo, nosotros encontramos la palabra kotaní. Está por acá, acá está, ¿sí? Que se traduce como mi meñique, mi meñique. Pero la palabra kotán, que se traduce como meñique o como dedo, es un eufemismo para referirse al órgano viril, ¿sí? Entonces él dice, mi tan tan es más grueso que el lomo de mi padre. Eso es lo que esa es la respuesta con la que sale este rey. Y este era el sucesor de Salomón. O sea, un grosero total. Fue de mal en peor. De mal en peor. Y por causa del desvío de Salomón, el pueblo de Israel se divide en dos. Pero Salomón era sabio. Salomón era sabio. Miren, los libros de Cantar de los Cantares, Proverbios y Eclesiastés que le atribuyen a Salomón están escritos en un hebreo mucho más actual que la época de Salomón. O sea, cualquier catedrático sabe que no corresponde a la época. Nosotros en el español podemos agarrar la Biblia del Oso, compararla con la Reina Valera y con una del lenguaje actual. Todas están en español, ¿sí? Pero la ves y te das cuenta a qué época pertenece. Cuando lees el español te das cuenta que no es de esta época, es anterior y más anterior, así, ¿sí? Con el hebreo pasa lo mismo. Los libros de Cantar de los Cantares, Proverbios y Eclesiastés son de un hebreo que no corresponde a la época de Salomón, ¿sí? O sea, no lo escribió Salomón, no lo escribió Salomón, esos libros. ¿Se lo atribuyen? ¿Alguien se los atribuyó?
pero no corresponde a esa época, ¿sí? O sea, Salomón no escribió Proverbios, Salomón no escribió Eclesiastés, no escribió Cantar de los Cantares. Y Cantar de los Cantares, mis hermanos, es uno de los libros que nosotros vamos a examinar para ver cuánto de Espíritu Santo tiene eso, ¿sí? Porque se viene Cantar de los Cantares y se viene el libro de Esther, que vamos a analizar en las próximas, ¿sí? Así que bueno, hasta aquí la enseñanza de hoy. No sé cuánto tiempo nos tomó esto, creo que una hora, ¿no? Eh, Salomón, Salomón, rey de Israel. Salomón fue un tirano, ¿sí? Y ya había profetizado el Todopoderoso que el rey iba a ser así. Hay más cosas para decir, porque la palabra que se le dijo a David, que uno de tu descendencia me edificará casa, no estaba hablando de Salomón, no estaba hablando de Salomón. Eso es un texto mesiánico, ¿sí? Es un texto mesiánico. Salomón se atribuyó él mismo, para sí mismo. Escuchen, miren esto. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 3, capítulo 3, 5, ¿sí? Dice, y se le apareció Yahweh a Salomón en Gabaón una noche en sueño, y le dijo Dios, pide lo que quieras y que yo te dé. Pide lo que quieras que yo te dé. Primera de Reyes 3, 5, ¿sí? Vamos ahora a Primera de Reyes 6, 11. Y vino palabra de Yahweh a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y los guardares, todos mis mandamientos, ta, 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 ta. ¿Cuántas veces le habló? Ya es la segunda, ¿no? Veamos ahora el versículo, capítulo 9, versículo 3. No, versículo 2, 9, 2. Apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabón, y le dijo, Jehová, yo he oído tu oración. Ay, ¿qué notaron? ¿Qué notaron? ¿Qué notaron? ¿Se dieron cuenta? ¿O no se dieron cuenta? ¿Quién se dio cuenta? ¿Quién se dio? ¿No, no sonó algo raro acá? ¿Qué pasó? Dice ¿Cómo? ahí la segunda vez. Dice Dice la la segunda segunda vez. vez. Y, Claro. y tendría Y que ser parece la que por tercera. lo que estuvimos leyendo era. Tendría Claro. que ser la tercera. Tendría que ser la tercera. ¿Sí? Tendría que ser la tercera. Eso quiere decir que el versículo anterior, en el versículo 6, en los textos más antiguos no está. Entonces es una añadidura. ¿Sí? Entonces la misma escritura te está mostrando, Dios le habló dos veces a Salomón. Pero acá me pareció una tercera vez también, acá hay una tercera. ¿Sí? Bueno, sí. Entonces hay cosas que no cuadran en estos textos, y esto simplemente es para mostrar. Hay incongruencias en los manuscritos. Lo que se hable de Salomón, mis hermanos, pareciera como que hay que ponerlo, la figura de Salomón bien elevada, porque Salomón es el que exaltó el templo, ¿no? Que le dio todas las pilas al templo
Y entonces tiene que ser demasiado sabio, demasiado inteligente, demasiado sabio, demasiado todo. Modificó algunas cosas. Si ustedes se ponen a prestar atención a eso, el arca del pacto la modificó porque antes tenía las varillas así y él las puso así, a las varillas. De modo que salían, empujaban la cortina del templo. O sea, hizo sus modificaciones Salomón también, ¿sí? Pero eso es otro tema. Hay muchas cosas para hablar de Salomón, pero eso ya es otro tema. Yo lo que le quería mostrar es que la Biblia te muestra un Salomón distinto al de la película. Es diferente al de la película. Pues en la película aparece un hombre sabio ahí, tráigame al niño, tráigame una espada, vamos a cortar el medio. Y una mamá dijo, no, no, no. Ah, esa es la mamá, entrégueselo al niño a ella. Entonces uno dice, wow, qué sabiduría Salomón. Puede ser que ese evento haya sucedido o no, no sé. Si la Biblia lo cuenta, debe ser que pasó. Pero sin embargo, lo que nosotros vemos en las Escrituras, leyendo el resto de la historia, es que Salomón era una persona que oprimía al pueblo, un tirano, que puso impuestos, quebrantó Torá eh, exageradamente, ¿sí? Y se desvió su corazón y adoraba otros dioses. Dioses, diosas de todo, ¿sí? De todo. Así que muy sabio se ve que no era. Muy sabio se ve que no era. Mm. Bien, no sé si alguno quiere dar algún comentario antes de terminar. Ah, no, un comentario. Viste que hay una parte donde Salomón, Bexabé, junto con con un sacerdote, van a David, ¿no? Para decirle que lo ponga, que cumpla con lo de ponerlo a Salomón como rey antes de morir. Y ahí uno sacaba la conclusión de que no fue puesto por Yahweh Salomón, sino que él, ¿cómo te puedo decir? Se había puesto otro antes de él. ¿Te acuerdas? Yo no me acuerdo ahora dónde está, pero es como que Betsabé le recordó a David para que lo ponga a Salomón. Y Amén. acá en el capítulo 8 de Samuel, primera de Samuel, Yahweh mismo cuando le dice qué quieres que te haga o qué quieres que haga, que te pídeme lo que quiera o algo así le dice, es como que Yahweh estaba de acuerdo ya con, con que Con estuviera a Salomón. Salomón. Con Salomón. Claro. Es que uno dice, pero acá hay algo, acá hay gato encerrado. Adonías, Mm, Adonías es el que tenía que suceder a claro. David. Ustedes saben que el rey David tuvo varios hijos y Ujú. esos hijos fueron un conflicto muy grande. Hubo crímenes, se mataron entre sí, lo Sí. usurparon el El abuso trono. de la hermana. Hubo, sí, hubo situaciones muy feas. Ahí es cuando el Salmo escribe, ¿quién subirá al santo monte? Ah, el limpio de ¿Quién mano. subirá? El ¿Quién es el 24. que va a heredar el trono, no? La pregunta. Y Adonías, cuando el rey David ya estaba tan mal el rey David, o sea que ya no emitía juicio, no hablaba, ya estaba totalmente de última. Adonías se proclama rey porque es el que le correspondía, ¿sí? Adonías sucede a David y ahí se empieza a contar esta historia. Hay una trama ahí entre el profeta, la mujer de la mamá de Salomón. ¿Recordás que vos me habías dicho tal cosa, qué sé yo? Y aparece que David no sé qué gesto hizo. Ah, ¿viste? Dijo que sí, dijo que sí. Esto es medio parecido a lo que firmó Chávez. No sé, hablando un poco de historia. Chávez firmó un montón de documentos supuestamente y no sé si estaba vivo cuando lo firmó, no sé. Bueno, cosas así, cosas así. Acá se cuenta algo así.
una conspiración, ¿sí? Uno que es el heredero legítimo, el que tiene que sucederlo como rey, porque Salomón no era el que correspondía, ¿sí? En la orden de mayores de edad, de primogenitura y todo eso, no era el que le correspondía a Salomón. Pero muerto Adonías, Salomón usurpa el trono, o Salomón se autoproclama rey, ¿sí? En las genealogías de Mashiach que nosotros vamos a ver, vamos a entrar a los evangelios, vamos a seguir con la serie Brit Hadashah y vamos a ver la Besorá de Mateo y de Lucas. Y Lucas te cuenta la genealogía de Mashiach por Natán, ¿sí? Por Natán, y el otro por Salomón, pero hay otro por Natán, ¿sí? Entonces, bueno, qué interesante que va a estar esto, mis hermanos. Qué interesante. Pero bueno, Salomón fue tirano de entrada, ¿sí? Eh, hay un libro del siglo II que tienen los judíos que ellos tratan de justificar qué le pasó a Salomón. Porque si era un joven, un jovencito, un muchacho tan temeroso de Yahweh, porque así dice el texto en Primera Crónicas 3, que andaba en los caminos de David, ¿sí? Y que de repente terminó tan mal, ¿qué le pasó? Entonces los judíos en ese libro cuentan una historia de que este Salomón hace un pacto con algún espíritu que le usurpa el cuerpo, como una especie de posesión, ¿sí? Entonces el que reinó en Israel no era Salomón, era un bicho, un cachivache, ¿sí? Lo que creen en algunos demonios, ¿sí? Entonces, eso para justificar que no puede ser que empezó tan bien y terminó tan mal. Sí, puede ser, sí, puede ser. Entonces nadie tiene el camino asegurado en el sentido de que el justo puede terminar como el impío, ¿sí? Desviándose. Y el impío, si se arrepiente de su camino, ¿sí? Recibe el mismo galardón que el justo. Así, así está de simple. Estaba fuera de casa, pero igual no me quería quedar fuera de la reunión. Por eso entré y salí mientras venía de viaje. Ah, bien, pero Pero ¿escuchaste más sin algo? embargo, ¿Escuchaste algo? sí alcancé a escuchar bastante. Ah, bueno, bueno, bien, 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 De bien. hecho, eh, pues a pesar de que no escuché toda la clase, pero también, sí, la desobediencia de Salomón fue en gran manera bastante, bastante grande, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos a mirar, Dios desde el principio, Yahweh le había dicho a todo rey y a todo su pueblo de que no tuvieran, cuando él dice que cuando escogieran rey sobre su pueblo, que el rey no fuera a tener muchas mujeres porque lo apartarían del camino. Y eso Amén. fue una de las primeras cosas que hizo Salomón. Amén. Pero si nosotros nos ponemos a mirar lo que sucede después, eso le fue contado como pecado, pero esa fue una de las razones por las cuales Dios nos alcanzó a nosotros. ¿Sí me entiende? Porque al haber Israel pecado como nación, nos alcanzó a nosotros para hacernos parte de su pueblo. Amén. Amén. Por causa de la iniquidad de ellos. Sí. Amén. Y Muy bien, mi hermano. eso es algo que nosotros también debemos de tomar en cuenta. Bien, mi hermano. Muy bien, mi hermano. Excelente, excelente.
Muy bueno. ¿Alguien más que quiere comentar algo? Así, ahí veo que está Sergio, está Ángel, está Raimi. Bendiciones, mis hermanos. Ahí. Hola Shalom. familia, bendiciones. Amén, amén. Un poquito tarde, pero aquí estamos. Sí, sí, ese tema de Salomón es bastante interesante. Y bueno, todo, el detalle es escudriñar bien todo, porque bueno, todo lo que se predicó de él no es lo que realmente parece. También con el tema de la construcción del templo, bueno, no sé, porque entré un poquito tarde, pero con todo eso hay problemas, muchos inconvenientes. El mismo David también. Entender también que cuando David propone a Salomón, cuando era pequeño, hay que también ver que en los textos uno va a encontrar que ya la mayoría de los hijos de David la habían fregado, o sea, habían hecho diabluras, cosas terribles. Entonces es como que uno dice, ya no tengo bala en el cartucho. Bueno, ¿cómo voy a disparar ahora? La única bala que me queda es Salomón, vamos a ponerlo a él. Él es el único. Y bueno, hay muchas cosas que analizar ahí, de verdad. Mu- Mucho, bastante, bastante. Amén. Bien. Sí. Es que justamente lo que habíamos mostrado es que ya en Samuel 8, cuando rechazan a Yahweh, cuando querían poner un rey sobre su nación, ahí es donde hicieron macana. Israel pidió algo que estaba pidiendo mal, ¿sí? No tenía que haber pedido eso. Y en el Deuteronomio ya vimos que el Todopoderoso profetizaba y profetizó de antemano. Por eso el mandamiento de no multiplicar a caballos, no multiplicar a mujeres, de antemano ya el Todopoderoso ya lo dijo. El día que cuando entres a la tierra y pongas rey sobre ti, primero que sea uno de tus hermanos, dice, ¿no? O sea, ya en la Torá medio como que se está regulando estas cosas, ¿sí? Pero también son textos para analizar. Hay muchos textos para analizar, ¿sí? Hoy les conté, Yahweh habló 2 veces con Salomón, pero en la narración vemos tres, que vemos 3 veces, ¿sí? Entonces, evidentemente hay una que no está. En los textos más antiguos no está, ¿sí? Así que bueno, sí hay muchas cosas para ahondar más. Yo creo que lo que quería dejar en esta enseñanza es el fundamento, la base, para entender que Salomón no es como se nos idealizó, porque se idealizan los personajes bíblicos, ¿sí? Y tienen muchos defectos. Hay gente que son buenos con sus defectos, hacen su trabajo. Pero hay otros que son un desastre, pero sin embargo se han idealizado, ¿sí? Por alguna u otra razón. Pero bueno, Hermano, sí, perdón, hermano, se me cortó la transmisión cuando justo estábamos hablando de algo, de Adonías y eso. Bueno, lo que instaló Salomón, hermano, Yahweh salvo para nosotros, o sea, los que recibimos a Mashiach y todas esas, que empezamos a caminar con él, no los libertó de todo lo que hizo Salomón. Todos siguen con gobernadores, sigue el mismo sistema instalado en el mundo. Hubo reyes y ahora, bueno, son presidentes, pero sigue instalado todo el mismo sistema de opresión al pueblo. claro. Eso es lo que yo veía. No sé si ustedes ya lo hablaron eso, pero se me vino eso para decir, para comentar, ¿no? Amén. En Mateo 20:20, nosotros vemos que viene la madre de los hijos de Zebedeo ante Mashiach y le pide que uno de sus hijos esté a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Mashiach le dice, ustedes no saben lo que piden. Ustedes pueden beber de la copa que yo bebo y ser bautizado con el bautismo que yo seré bautizado. Podemos, dijeron, podemos. Bueno, ciertamente van a beber de la copa que yo bebo y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado, pero el sentarse a la derecha o a la izquierda, eso no es mío darlo, dice. Dice,
dice que los apóstoles se quedaron murmurando. La murmuración de cómo no se nos ocurrió a nosotros pedir eso. Bueno, no dice qué es lo que está murmurando. Pero Mashiach dice, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella y ejercen su dominio, su potestad. Pero entre vosotros no va a ser así. El que quiera ser grande, que se haga siervo, que se haga servidor. ¿Sí? El siervo no es mayor que su señor. Si hacen esto, bienaventurados, sabiendo, bienaventurados son. Amén. Así que bueno, mis hermanos, se ha proclamado la palabra, hemos anunciado el evangelio, hemos hablado de Salomón, del hermano Salomón, decía uno, el hermano Salomón. Este, así que bueno, no era tan hermano que digamos, no era tan hermano. Así No que sé si bueno, llegaba primo, ¿eh? primo lejano, ahí está. Así que bueno, vamos a terminar esta reunión, ¿sí? Eh, Martín, dale que Eh, te estamos extrañando, Martín, para allá vos, A ver, ¿vos vas a decir domingo? ¿Decir algo? sí, bueno, creo que hay un pasaje, una palabra de Macías, donde creo que él dice, ¿no? Ahí lo está buscando Mercedes a ver si está. Donde él dice, a mí no me recibieron, pero a otros recibirán en mi nombre. Creo que es como una profecía también, como la de Deuteronomio, que cuando se ponga rey, que no se hagan como hacen las otras naciones, ¿no? Eh, como que, En Juan está. ajá, sí, ¿no? Bien. Si otro, Y si otro entonces, viene en su nombre, a ese sí lo recibís. claro, ¿Sí? ya a mí no me reciben, dice, ¿no? Ven, Y yo creo el 5:43. pueblo mismo, ¿no? El pueblo de hoy, actual, que, que si bien no recibe la Torá, no recibe los mandamientos, no los acepta, los cuestiona, los ve, pero sí recibe las leyes civiles del hombre. Sí Amén. recibe los derechos anunciados por las leyes, pero no está dispuesto a obedecer, a cumplir obligaciones, Sí. a recibir, ¿no? O sea, entonces, la Torá, la ley de Masías, es lo perfecto, ¿no? Es lo que nos acerca a Dios. Y eso es sujetarnos al reino de Dios, o sea, vivir en el reino, ¿no? Pero mucho pueblo recibe más las leyes del hombre y está más como que quiere caminar más sujeto al gobierno humano de los hombres, ¿no? De los reyes humanos. Pero no Amén. sea así entre nosotros, sino que vivamos conforme a lo que dice la Torá. Bien. Amén. Bien, hermano. Amén. Conforme algo a lo que dice mi hermano, quiero decir algo. Y Yahweh es bien claro con respecto a eso. Mira que lo que dice mi hermano acerca de las leyes humanas, todos los países tienen una ley y nosotros tenemos que regirnos conforme a la ley de cada país. El desconocimiento de una ley no nos exime de la responsabilidad de ella, ¿sí? Pero para que no haya excusa de que el ser humano no vaya a decir, es que nosotros no sabíamos que Dios tenía una ley, así como nosotros lo decimos en nuestro, pues sabemos que es Torah, pero nosotros acá lo decimos ley, ¿no? Entonces, para que nosotros no haya excusa de que nosotros no sabíamos que había una ley, Dios permitió que todos los pueblos tuvieran una ley, para que el ser humano sea consciente de que hay unos estándares de comportamiento. Porque es que es ilógico que todos los seres humanos tengan un estándar de comportamiento y el dueño de la Torah diga, no, ya ustedes pueden comportarse de cualquier manera. Ya no hay ley, ya no hay un Claro. estándar, ya no hay una instrucción. Claro. ¿Sí me hago Sí, entender? sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, amén, amén, hermano. Amén.
Sí, se entendió bien. Amén. ¿Alguno más quiere hacer algún comentario? Sí, bien. Bueno, hasta aquí entonces la enseñanza de hoy. Eh, Vamos a cerrar, vamos a culminar. Yo quería pedirle a Martín, si no sé si está todavía Martín ahí, quería que él cierre con una oración. ¿Estás, Martín, por ahí? Para cerrar Sí, la reunión, mi hermano. Dale. sí, aquí estamos. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde de Shabbat, cierre de Shabbat. Venimos delante de ti, mi Señor, para que en esta tarde, Señor, tú nos guíes, Señor, y nos guardes. Que, que esta palabra que fue dada, que se atesore en nuestros corazones, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón se guarde tu Torah, tu ley, tus mandamientos. Te pedimos, Señor, en esta tarde que guardes el corazón de cada uno de nosotros, que nos guardes, Señor, que nos guíes por sendas de justicia, que nos ayudes a buscar la justicia día con día, Padre. Practicar, Señor, tus mandamientos día con día, que guardes, Señor, a cada uno de mis hermanos, de los que estamos aquí, de los que no estuvieron, que empiecen una semana, Señor, de bendición, que tú los guíes, Señor, de la mano a cada uno de mis hermanos, Señor, que guardes a sus familias, guardes sus vidas, que guardes sus hogares, que no falte el alimento en cada hogar de mis hermanos y que haya salud para todos, Señor, y que nos guarde, Señor, a perseverar, Padre, como dice tu palabra, perseverar hasta el fin. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Es que se me trabó acá el micrófono. Amén, amén, amén. Amén. Shalom, shalom, bendiciones, gracia y paz.